Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 3 correspondiente a los adicionales de la clase 12. En este caso nos dicen sea f de x igual a x por e elevado a la 2x al cuadrado menos 5x y nos piden determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los máximos y los mínimos relativos de f. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, aunque el ejercicio no lo pide, vamos a determinar el dominio de la función. En este caso, el dominio de la función son todos los reales. Luego, vamos a calcular la función derivada. En este caso, como tenemos un producto de términos, vamos a usar la regla del producto y cuando derivemos el segundo término, vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces la función derivada va a ser igual a 1 por e a la 2x al cuadrado menos 5x más x por e a la 2x al cuadrado menos 5x por la derivada de 2x al cuadrado menos 5x, que es 4x menos 5. Entonces, la función derivada ahora la vamos a escribir de esta manera. Como tenemos una suma de términos y en ambos términos tenemos un factor común que es e elevado a la 2x al cuadrado menos 5x, si lo sacamos factor común, entonces nos va a quedar e a la 2x al cuadrado menos 5x multiplicado por 1 más x por 4x menos 5. Ahora, si usamos la propiedad distributiva, entonces la función derivada la podemos escribir de esta manera. Como e a la 2x al cuadrado menos 5x por 4x al cuadrado menos 5x más 1. En este caso utilicé la propiedad distributiva y luego la función polinómica que nos quedó dentro del paréntesis la reescribí en forma ordenada. Ahora, para la función derivada, lo que vamos a hacer es encontrar el dominio de la función derivada, que en este caso son todos los reales, y los ceros de la función derivada. Para hallar los ceros de la función derivada, lo que vamos a hacer es igualar la función derivada a 0 y resolver esa ecuación. Entonces, nos quedó un producto de términos igualado a 0, pero nosotros sabemos que el primer término, que es e elevado a la 2x al cuadrado menos 5x, siempre es distinto de 0, con lo cual la única posibilidad de que ese producto sea 0 es que 4x al cuadrado menos 5x más 1 sea igual a 0. Ahora, si resolvemos esa ecuación cuadrática, obtenemos dos soluciones.
Una solución es x igual a 1/4 y la otra solución es x igual a 1. Ahora, teniendo el dominio de la función derivada y los ceros de la función derivada, vamos a encontrar los intervalos donde la función derivada es positiva y los intervalos donde la función derivada es negativa. Para eso vamos a hacer una tabla o un esquema, de acuerdo a lo que nos resulte más cómodo, donde vamos a indicar los valores de x para los cuales la función derivada vale 0 y también los valores de x que no pertenecen al dominio de la función derivada. En este caso solamente tenemos x igual a 1/4 y x igual a 1, que son los valores para los cuales la función derivada vale 0. Entonces, utilizando ahora las consecuencias del teorema de Bolzano, como la función derivada es una función continua, entonces tenemos tres intervalos en los cuales la función derivada puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces vamos a elegir un valor de x en cada uno de esos intervalos y vamos a reemplazarlo en la función derivada. Si el resultado nos da un valor positivo, significa que en ese intervalo la función derivada es positiva, y si obtenemos un valor negativo, significa que en ese intervalo la función derivada es negativa. Entonces, en el intervalo menos infinito 1/4, elegimos x igual a 0 y lo reemplazamos en la función derivada. En este caso, el resultado nos da un número positivo y eso significa que en todo ese intervalo la función derivada es positiva. Luego en el intervalo 1/4, 1, elegimos x igual a 1/2 y lo reemplazamos en la función derivada. La función derivada evaluada en 1/2 nos da un número negativo, con lo cual en ese intervalo la función derivada es negativa. Y en el intervalo 1 más infinito elegimos x igual a 2 y lo reemplazamos en la función derivada. Y en este caso obtenemos como resultado un número positivo. Eso significa que en ese intervalo la función derivada es positiva. Una vez que tenemos los intervalos de positividad y de negatividad de la función derivada, vamos a utilizar las consecuencias del teorema del valor medio, que nos dice que en todo intervalo donde la función derivada es positiva, la función va a ser creciente, y en todo intervalo donde la función derivada es negativa, la función va a ser decreciente. Entonces, en el intervalo menos infinito 1/4, como la función derivada es positiva, entonces la función va a ser creciente. En el intervalo 1/4, 1, como la función derivada es negativa, entonces la función va a ser decreciente. Y en el intervalo 1 más infinito, como la función derivada es positiva, entonces la función va a ser creciente. Con lo cual ya tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función, y también tenemos los máximos y mínimos relativos. Porque x igual a 1/4 va a ser un máximo local o un máximo relativo, porque la función crece a la izquierda del 1/4 y decrece a la derecha, y en 1/4 la función derivada vale 0. Y x igual a 1 va a ser un mínimo local o un mínimo relativo, porque la función decrece a la izquierda del 1, crece a la derecha del 1, y en x igual a 1 la función derivada vale 0. Con lo cual ahora podemos responder
lo que nos pide el ejercicio. Que f de x es creciente en el intervalo menos infinito 1/4 y en el intervalo 1 más infinito. Que f de x es decreciente en el intervalo 1/4 1. Que f de x tiene un máximo local en x igual a 1/4 y que f de x tiene un mínimo local en x igual a 1. Y esas son las respuestas a lo que nos pide el ejercicio. Por último, el ejercicio no lo pide, pero si hacemos el gráfico de la función, obtenemos el siguiente gráfico, donde podemos ver que la función es creciente en el intervalo menos infinito 1/4 y que también es creciente en el intervalo 1 más infinito. Que la función es decreciente en el intervalo 1/4 1 y que la función tiene un máximo local en x igual a 1/4 y que la función tiene un mínimo local en x igual a 1. Bueno, con esto terminamos el ejercicio 3. Espero que les haya servido. Hasta luego.